Hoy vamos a hablar con Teresa Tarragó, CEO de Exeus, que acaba de abrir una ronda en Capital Cell. Felicidades. Y queremos que nos explique, que os explique de viva voz qué es Exeus, por qué ha lanzado una ronda y en qué consiste esta oportunidad de inversión. Teresa, es un placer tenerte por aquí otra vez. Gracias, Daniel. Que además para nosotros es como todo un ciclo porque fuiste la primera emprendedora que levantó una ronda con nosotros hace un montón de años para una empresa que ha ido muy muy bien, que ya nos lo contarás. Así que, bueno, vamos a empezar. Si te puedes presentar brevemente tu currículum, un resumen, porque es largo. Muy bien, pues mira, yo soy investigadora, soy doctora en bioquímica y trabajé bastantes años como investigadora en el Instituto de Recerca Biomédica, llevando varias líneas de investigación, hasta que decidí fundar mi primera empresa hace ya más de 10 años, que se llamaba iProteos, y entonces decidí dejar el mundo de la investigación y dedicarme, pues, como CEO a desarrollar la empresa iProteos. Esta empresa se fusionó con otra empresa, fundamos Acure Therapeutics y recientemente pues, en Acure hemos cerrado un acuerdo de licencia con una empresa farmacéutica Oculis muy importante. Y después, pues a raíz de este otro proyecto que ya pues que os contaba, decidí pues empezar a emprender de nuevo y la verdad es que ahora estoy en Exeus de hace más de 2 años y estoy encantada con este nuevo proyecto. Creo que te has olvidado un dato interesante en la bio, que es de cuánto ha sido este acuerdo de licencia. Sí, la cifra total no es pública, pero es un acuerdo que está valorado en más de 500 millones de euros. Eso, me encanta oír eso. Entonces, muy bien, entonces cuéntanos sobre Exeus. Primero, ¿qué es Exeus? ¿Qué hace Exeus? Mira, Exeus lo que hacemos es analizar la expresión de los genes. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el análisis del ARN. Entonces dirás, ¿no? Esto de analizar la expresión de los genes, ¿para qué sirve? ¿No? Pues los genes se expresan o se activan en función de nuestro estilo de vida, por ejemplo, de nuestra alimentación, de nuestra actividad física, de si estamos enfermos o no. Entonces, lo que hacemos en Exeus es como una foto. Hacemos una foto de cómo se están expresando tus genes en un momento determinado, vemos si hay alguna alteración y te recomendamos, no solamente una alteración, sino que vemos qué es lo que mejor te puede funcionar y luego te damos una serie de recomendaciones totalmente personalizadas en función de la expresión de tus genes. Y esto no lo hace nadie más, ¿o sí? Esto es un negocio que ya existe. Cuéntanos un poquito sobre el negocio del análisis, entiendo que de ADN y de ARN. Sí, a ver, lo que es analizar el ARN, que es lo que hacemos nosotros, es muy nuevo. ¿Por qué? Porque toda esta tecnología de análisis del ARN pues, es una tecnología que se ha desarrollado en el laboratorio y que ahora se está empezando a comercializar. Entonces, se ha utilizado para investigación y sobre todo en diagnóstico de cáncer. Esto es una tecnología que se ha empezado a utilizar en este campo. Pero lo que hacemos nosotros, que es aplicarla a cualquier persona y sobre todo pues, a personas con temas de obesidad, diabetes, deporte, o sea, aplicarla a toda la población y analizar la expresión de todos los genes, esto es totalmente nuevo. Hasta ahora lo que se buscaba es, por ejemplo, pues en el caso de un tumor o en caso de cáncer, pues analizar en este tumor en concreto, ¿no? Pero para esto se necesita un tejido, se necesita una biopsia. La ventaja de lo que hacemos nosotros es que podemos analizarlo directamente en un tejido como es la sangre, o sea, no necesitamos hacer una biopsia, sino que con un poco de sangre podemos tener la información de cómo están expresados todos tus genes. Esto es totalmente novedoso. Y esto lo hacéis en un modelo porque entiendo que vosotros, a diferencia de empresas de diagnóstico clínico, vosotros vais al consumidor, al bienestar, a los médicos que se encargan de cosas menos críticas para la vida que el cáncer, entonces.
Sí, a ver, en nuestro caso, más adelante también tenemos pensado pues entrar en todo lo que es diagnóstico, pero ahora lo que estamos haciendo es sobre todo dirigirnos a médicos, pero médicos que están en temas de, sobre todo pues lo que es la pandemia del siglo XXI, ¿no? Que es todo lo que es sobrepeso, obesidad y problemas que están relacionados con el tema de obesidad, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en Europa, más del 40% de la población ya tiene sobrepeso. En Estados Unidos, el 35% de la población tiene no sobrepeso ya, obesidad. Y durante los últimos 10 años se ha triplicado la cifra. Entonces, es algo que está totalmente en aumento en todo el mundo, pero ¿qué pasa? Que no es un tema estético, sino que esto lleva muchos problemas relacionados con la salud. Uno de ellos es problemas metabólicos que terminan dando lugar a diabetes. Entonces, esto es un serio problema de salud, pero además temas cardiovasculares, ¿no? Hay toda una serie de enfermedades cardiovasculares que correlacionan con obesidad, ¿no? Entonces, el test, una de las principales aplicaciones que ahora estamos desarrollando es para personas que tengan temas de problemas metabólicos, obesidad, analizar la activación de sus genes y darle recomendaciones en función específicas, en función de la activación de sus genes, que el médico le pueda ayudar a dar un tratamiento que sea mucho más efectivo, o sea, que en este caso sea mucho más efectivo para mejorar el tratamiento de la obesidad, ¿no? Y eso ya tenemos resultados previos y vemos que realmente con este test mejora la adherencia, mejora los resultados en lo que es el manejo de la enfermedad. Porque, cuéntame, no sé si evidentemente tú no eres una especialista clínica en obesidad, pero el seguimiento que se hace ahora de una persona con obesidad clínicamente, ¿en qué se basa? Supongo que en pesarle tensión arterial. ¿Qué parámetros aportáis vosotros que ahora son, digamos, no se pueden seguir? Exacto. Sí, ahora los parámetros que se miden en un paciente con obesidad, pues se hace pues, un índice de masa corporal, ¿no? El típico índice de masa corporal, se determinan pues, diferentes parámetros del cuerpo, pues relación entre el músculo o la grasa, por ejemplo, y luego pues, se analizan con una bioquímica de sangre, o sea, un análisis bioquímico normal, y luego también en algunos casos se aplican test genéticos, ¿no? Pero son test de ADN. Entonces, ¿qué pasa? Que no es una información que te permite personalizar el tratamiento y darle a cada paciente exactamente lo que necesita en este momento, pero más importante, ver la evolución. O sea, con el test de ARN puedes ver también cómo va evolucionando el paciente, ¿no? O sea, cómo en función de las recomendaciones y del tratamiento que tú le estás dando, cómo van evolucionando estos marcadores de ARN. Y eso con las técnicas actuales no es posible, solamente hay pues como las analíticas de sangre y luego pues un tema numérico que es la pérdida de peso o no. Bueno, entiendo que los test de ADN de lo que te hablan es de predisposición a reaccionar de cierta manera al tratamiento, pero no cómo está funcionando realmente. Es así, o sea, los test de ADN te dan predisposiciones, entonces son útiles en lo que es enfermedades genéticas hereditarias, pero en todo lo que son enfermedades como las que estamos hablando, que están relacionadas con el estilo de vida, que al final es en función de cómo te cuidas, en función de lo que tú haces, no te dan ninguna información, digamos, de lo que realmente está sucediendo en tu cuerpo ni de lo que podrá suceder, ¿no? Entonces, no son herramientas útiles en todo lo que son enfermedades, este tipo de enfermedades crónicas, cardiovasculares y relacionadas con obesidad. Dicho de otra manera, cuanto más depende de factores ambientales una enfermedad, más útil es el ARN y menos es el ADN. Exactamente. O sea, el ARN es útil en todos los casos donde puede haber un factor ambiental, como decías, pero también una intervención. O sea, imagina que, pues, ¿no? que tú vas al médico y que el médico te dice, mira, tienes que realizar este tratamiento o tienes que hacer estos ejercicios
o tienes que tomar pues esta medicación. El ARN es útil para ver cómo esto está avanzando y cómo está evolucionando. Esto, por ejemplo, con los test genéticos no se puede hacer porque el ADN no cambia, siempre tienes los mismos genes y no cambian, ¿no? Se hace una vez en la vida y ya está. Mientras que el ARN, pues como es cambiante, pues puedes ver la evolución y puedes ir monitoreando. Esto al final en medicina, en todo lo que es medicina personalizada, va a ser una revolución, porque a día de hoy no existe una técnica que te permita ver de los 22.000 genes cómo estos genes van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y a medida que haces una determinada intervención. Y te voy a hablar un poquito de dinero, entonces. Tenéis esta tecnología que habéis desarrollado. Bueno, mira, creo que es importante entender también de dónde sale esta tecnología, porque efectivamente cada vez que alguien propone invertir en algo que es único en el mundo, me gustaría saber de dónde la habéis sacado. ¿Cómo es que tenéis esta tecnología? Sí, mira, esta tecnología se ha desarrollado durante más de 15 años por científicos que están en el equipo emprendedor, que son cofundadores de la compañía. Y uno de ellos es nuestro director científico, el doctor José Manuel Soria, que él es un líder de opinión en el mundo de la genética y él es genetista, es el director de la unidad de genética en el Instituto de Recerca aquí, justamente aquí en Sant Pau. Aquí detrás, sí. Aquí detrás. Donde vamos a comer. Entonces, el doctor Soria pues, lleva toda su carrera trabajando en el mundo de la genética y hace unos 15 años empezó a estudiar el ARN, sobre todo en temas relacionados con trombosis, con pacientes con trombosis y también en el mundo del deporte. Incluso hicieron una expedición al Everest y analizaron la expresión del ARN de toda la expedición, pues cuando estaban aquí en Barcelona, cuando estaban en el campo base, para ver la adaptación, ¿no? ¿El doctor Soria ha subido al Everest? Ha estado en el campo base, o sea, él ha estado en una expedición, él es súper aficionado a la montaña, ha participado en muchísimas expediciones y en esta expedición que se organizó hace 5 años, él estuvo en el campo base. O sea, él no hizo la cumbre, pero estuvo con alpinistas, estuvo a 5.000 y pico metros. Y es un estudio súper interesante, o sea, es también un estudio muy pionero, porque analiza cómo varía, o sea, cómo los genes cambian en función pues, de la adaptación a la altura. Y se encontró que de estos que os decía, de estos 22.000 genes, pues hay más de 15.000 que cambian, o sea, sus niveles de expresión cambian en función de la altura. 15.000. Y de ellos hay 8.000 que, o sea, cambian muchísimo. Con lo cual, el conocimiento que vosotros tenéis, obviamente no es tanto la técnica analítica como de todos estos 22.000 genes, el poder interpretar qué significan estos cambios. Exacto. Bueno, antes de, cuando os explicaba también de dónde viene la tecnología, también hay científicos de la Universidad Politécnica, o sea, nuestro CTO, él es investigador en la Universidad Politécnica de Cataluña y es experto en estadística, en análisis de datos, Big Data y en inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay como la combinación de un equipo de científicos que son expertos en genética y, por ejemplo, la parte esta de genética, el año pasado se hizo una publicación en Science donde se analizó la expresión de todos los genes en un organismo, o sea, en un organismo humano, y el equipo del doctor Soria aportó todo lo que era expresión en sangre, ¿no? O sea, la caracterización de la expresión de los genes humanos en sangre, ¿no? Entonces, es un conocimiento que ellos han sido, pues el grupo del doctor Soria ha sido pionero en todo este campo, ¿no? Pero después, lo que tú decías, Dani, no es, lo que nosotros tenemos no es la herramienta analítica de analizar el ARN, sino que lo que nosotros aportamos es toda la parte de análisis de estos datos, porque son datos muy complejos, donde hay que hacer un análisis estadístico también muy complejo, hay que hacer modelos de normalidad para normalizar, porque el ARN es variable, entonces hay que normalizar, y luego también, pues, nuestro conocimiento es todos los modelos estadísticos y de algoritmos de inteligencia artificial que utilizamos para generar los informes y para interpretar los resultados, ¿no? Esta es la parte, digamos, diferencial y donde está el core de nuestro negocio.
Y la barrera de entrada para competidores también. Sí. Esta es la barrera de entrada, o sea, la principal barrera de entrada es toda la parte de los algoritmos que hemos desarrollado y cómo analizamos estos datos, y además la base de datos que tenemos, que hemos ido generando mediante pues, todos los datos de RN que tenemos recogidos, además de recogemos también un perfil de lo que llamamos metadatos, que es información también de los pacientes, ¿no? Pues desde edad, índice de masa corporal, hábitos de vida, si fuman, o sea, todo. Entonces, lo que tenemos en nuestra base de datos es esta correlación, es una base de datos anónima, pero tenemos la correlación entre todo el perfil de metadatos más el perfil de ARN, ¿no? de expresión de los genes. Entonces, en esta base de datos, pues, mediante los algoritmos de inteligencia artificial, lo que podemos hacer es cada vez hacer mejores predicciones de los, digamos, de los niveles de ARN, ¿no? Y de los informes, y también poder dar mejores recomendaciones. Está entendido. Entonces, con esta base científica tan validada que tenéis, habéis desarrollado una herramienta que tiene una forma de test que o bien puede venir recomendado por el doctor o bien te puedes comprar directamente si quieres seguir un poquito tu salud. Cuéntanos, esta información comparado con lo que existe ahora mismo, ya hemos entendido que es más informativo, es más fiable, ¿cómo se compara económicamente? Para un doctor que tiene que seguir a un paciente con obesidad, las economics, ¿cómo le cuadran? ¿Es más barato? ¿Se ahorra dinero en costes? ¿Cómo funciona económicamente? Sí, sobre todo el ahorro, digamos, es en la mejora que experimenta el paciente. O sea, lo que ahorras es el paciente, al tener esta información totalmente personalizada, o sea, porque al final es una personalización máxima que te permite dar mejores recomendaciones, el paciente tiene una mayor adherencia al tratamiento. O sea, el paciente, ¿qué hace? Sigue estas recomendaciones y además porque puede ver que está mejorando, ¿no? Y son recomendaciones que están totalmente adecuadas a su expresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si un paciente con obesidad, pues al año tiene un coste para el sistema, esto a nivel de economics, que hay muchos otros beneficios a nivel de bienestar emocional y tal, ¿no? Pero a nivel de economics, un paciente con obesidad tiene un coste para el sistema de más de 15.000 euros al año, ¿no? Para el sistema sanitario, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Si a este paciente consigues estabilizarlo, que pueda perder peso, pero que además no solamente perder peso, porque hay muchas dietas milagro, ¿no? Que hacen que pierden peso, pero ¿qué pasa? Que no son sanas, son cirugías, dietas que no son sanas, que hacen perder peso muy rápido, pero luego hay el efecto rebote. Además, estas dietas luego pues te generan desequilibrios porque a lo mejor solo estás comiendo proteínas y luego pues te faltan vitaminas y otro tipo de nutrientes. Entonces, lo que se trata es que el paciente pierda peso, pero que al final cambie y tenga unos hábitos de vida que sean sanos, de forma que esto no sea solamente 3 meses pierdo peso y luego vuelvo a recuperar, sino que sea algo que se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Y aquí pues también entran todo lo que son las recomendaciones personalizadas, o sea, toda la parte de recomendaciones, este seguimiento que implica una mayor adherencia. Y esto, de hecho, está demostrado, o sea, en estudios científicos, que este tipo de herramientas incrementan la adherencia en más del 30%. O sea, que está demostrado en otro tipo de estudios que cuando se hace este seguimiento a los pacientes, se incrementa la adherencia al tratamiento y que mejoran. Sí, la verdad es que habiendo visto cómo funciona el test, cómo se presenta, etcétera, etcétera, tiene un punto de gamificación incluso, ¿no? Porque los progresos con el tratamiento los vas viendo en un test con números, verde, rojo, amarillo, bien presentado, que te va siguiendo y probablemente te va siguiendo progresos que no son súper evidentes, ¿no? Que no es perder peso o no, sino que el ver cómo lo que haces va teniendo un efecto, pues... Sí, la parte esta que has dicho de gamificación es como muy clave. Entonces, ahora la herramienta además tendrá una web app donde tendrás allá o sea, ahora esto
gracias a la ronda también, esto lo vamos a poner en funcionamiento, pero va a haber una aplicación donde tú vas a tener allí tu test con tus recomendaciones, te irán llegando notificaciones como push cada día, ¿no? En plan, pues no te olvides de tomar pues tu dosis de, no sé, de verduras, o no te olvides tomar tu suplemento de vitamina D, o, bueno, a cada persona sus recomendaciones específicas, y podrá como hacerle el seguimiento, pero además el doctor podrá ver la evolución de los resultados y ver si también el paciente está siguiendo estas recomendaciones, pero sobre todo esto está pensado también de cara al paciente que haya esta parte de gamificación y que incremente su motivación, ¿no? O sea, Pues que se me ocurren un montón de ideas. Puedes hacer una comunidad, te puedes comparar. Sí, también, lo de la comunidad también lo vamos a hacer, sí, sí. Lo de la comunidad, de ver un poco pues tus niveles de, ¿no? Sí, sí. Y cómo vas mejorando, sí, sí. Y luego vas a tener allí como tus test de ARN y vas a poder ver pues tu evolución, ¿no? Vas a poder ver pues al cabo de 3 meses o al cabo de 6 meses cómo estás, o sea, cómo vas mejorando. No, está claro que este tipo de soluciones está más que contrastado que funcionan muy bien. Hablemos entonces de dinero. Yo creo que claramente tenéis un producto que todos querríamos usar. La verdad es que tengo ganas de que me regaléis un test. Hombre, por supuesto. Sí. Igual que si lo regaláis, por cierto, a cualquiera que invierta más de... ¿Cuánto era? De 10.000 euros. Vale. Entonces... Y también hacemos un descuento a todas las personas que participen en la ronda, les hacemos un 10% de descuento en todos los test también, para los que lo quieran probar y sus amigos y familiares. Entonces, hablemos de la ronda. La empresa está levantando su segunda ronda, entiendo, ya habéis levantado una ronda seed con el Collider, etcétera, etcétera, hace tiempo. Esta es una ronda de 600.000 euros en la que participan ya Sancus Capital y la red de inversoras de Women Angels for STEAM. Cuéntanos un poquito cuál es la intención de esta ronda, para qué vais a utilizar el dinero y hasta dónde os va a llevar. Vale. Sí, también mencionar que Women Angels for STEAM, ellas ya invirtieron en nuestra ronda pre-seed, o sea, en la primera ronda que hicimos, y que ahora van a hacer un follow-on en esta ronda. O sea que, bueno, que también, o sea que tenemos ya inversores que invirtieron en la fase más inicial y que ahora van a hacer el follow-on. Probablemente hay más inversores que repiten, ¿no? Aparte de ellos. Y sí, mira, el objetivo de esta ronda es una ronda de 600.000 euros, que también vamos a complementar hasta llegar a 1.200.000 con financiación pública, alguna de la cual ya hemos conseguido. Tenemos una subvención de ET Health que ya está concedida, y luego tenemos también doctorado industrial, o sea que esto también está concedido, y tenemos 3 becas que hemos aplicado de importes en total de más de 2,5 millones de euros, que al final, pues si nos conceden un 50%, pues tenemos ya más de 1 millón de euros en lo que es financiación pública. Hemos aplicado retos a Neotec y ahora hemos pasado ya a la segunda fase del EIC Accelerator, que es una beca europea que es muy potente. Y ya nos han seleccionado para la segunda fase, o sea que estamos ya... Bueno, ahora estamos aplicando para la entrevista, para realizar la entrevista en Bruselas. Sí, te voy a decir, esta es la que vas a Bruselas, sí. ¿no? Y entonces, la ronda, principalmente, ¿qué es lo que queremos hacer con esta ronda? Pues una es la expansión de todo lo que es la red comercial, ¿no? Hasta ahora, durante el año y medio que tenemos de vida, lo que hemos estado ha sido desarrollando producto y validando el producto con usuarios reales, con lo cual ya es un producto que ya lo han probado usuarios, que se han realizado ya ventas durante, o sea, el año pasado ya facturamos más de 50.000 euros con los primeros productos. Entonces es un producto que ya se ha validado con usuarios reales, con médicos. Entonces ahora el siguiente paso, que es pues escalar las ventas en toda España. Entonces nuestro objetivo durante este año es llegar a 300.000 euros de facturación a nivel español y luego ya preparar la compañía para la internacionalización. O sea que el próximo año ya lo que queremos es empezar a vender en Europa. Y para ello, pues estamos también ya montando toda la operativa para poder lanzar en diferentes mercados europeos. Entonces, ahora estamos empezando a estudiar sobre todo Alemania, Holanda, Francia y Reino Unido.
Entonces, bueno, dime, que te iba a decir otra cosa del uso de los fondos, pero dime, Dani. Entiendo que como vosotros os dirigís a un público en parte clínico y en parte consumidor, para vosotros a lo mejor las barreras de entrada regulatorias en diferentes mercados no son tan duras como para fármacos o aparatos médicos. ¿Es así? Sí, es así. A ver, nosotros sobre todo, nuestro canal de comercialización principal es a través de prescriptores. O sea, a través de prescriptores que son profesionales del mundo de la salud. Lo único que es el prescriptor, o sea, el médico o, por ejemplo, el preparador físico o el nutricionista, va a decir, mira Daniel, tenemos este producto que creo que te puede ayudar, entonces tú lo vas a comprar o lo puedes comprar en nuestra web o lo puedes comprar en la clínica. Pero digamos que lo que es directo al consumidor es un canal que no es el prioritario. Nuestro canal prioritario es sobre todo a través de profesionales de la salud, que al final son los que creen en el producto, es un producto validado científicamente y son los que van a prescribirlo, ¿no? Entonces, a nivel regulatorio, pues sí, es lo que tú me estabas diciendo, ¿no? Como no estamos haciendo diagnóstico, o sea, nosotros ahora, durante los primeros años, no vamos a hacer diagnóstico. Entonces, nosotros no le decimos al paciente, usted va a desarrollar, pues, no sé, o Parkinson, o puede estar desarrollando pues, algún tipo de cáncer. Porque para hacer esto sí que necesitas hacer un estudio clínico, y entonces la clasificación que tienes es como la más alta a nivel de regulatorio, ¿no? de in vitro diagnostics, y estás como en el máximo, ¿no? Entonces se necesita pues una validación clínica para, claro, cuando le dices al paciente pues que tiene una cierta enfermedad, pues que lo puedas asegurar con una probabilidad elevada. Afortunadamente es así. Es así. Entonces, en nuestro caso, como lo que hacemos es dar recomendaciones y orientarlas, pero no entramos en la parte de diagnóstico, entonces digamos que la regulación no es tan estricta. Entonces, siempre y cuando no entremos en la parte de diagnosticar, podemos, digamos, comercializar el test dando recomendaciones, pero siempre siendo cautos y no entrando en diagnóstico de patología. Claro. Vale, entonces, perdona, te he cortado. Estaba explicando el uso de la ronda. Sí, entonces hay una parte que es muy importante, que es para la parte de comercialización. Luego, otra parte es para desarrollar la aplicación web, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esta parte que permitirá también la gamificación, el videojuego, y que será más interactiva, y que creemos que esto será también muy importante para la experiencia de usuario, porque, claro, al final el usuario tiene que tener una buena experiencia con el producto, porque lo que queremos es que se vaya haciendo test de forma recurrente, o sea, que se vaya haciendo test, y que además que siga las recomendaciones, porque si sigue las recomendaciones es cuando va a mejorar y va a ver que funciona, ¿no? Entonces está todo muy relacionado y la experiencia del usuario es muy importante, ¿no? Entonces esto va a ser fundamental. Y luego también vamos a hacer lo que se llama una validación clínica, sobre todo porque creemos que es importante tener un producto que esté validado clínicamente, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta anterior, sí que el test se puede empezar a comercializar, y esto es lo que estamos haciendo, pero el hecho de tener la validación clínica, que todo esto que estamos diciendo funciona y es eficaz, pues esto también nos abrirá puertas a nuevos mercados, y luego también estamos pensando de cara a 4 años vista en poder empezarla a comercializar en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, pues esta validación pues, nos permitirá tener el marcado CE y además pues, tener publicaciones de referencia para luego pues, también abrirnos nuevos mercados, ¿no? Generar más confianza. Y generar más confianza, exactamente. Vale, entonces, por ir cerrando, la ronda os va a permitir crecer. ¿Cuál es el futuro para un inversor que invierte en Exeus? Mira, el futuro nosotros estimamos una salida en 2027. Sobre todo, la salida más probable es o bien una adquisición por parte de una empresa de servicios, o sea, una empresa más grande de test genéticos.
De hecho, algunas ya nos han como tanteado y preguntado, o sea, porque hay ¿Ya? empresas que están en temas genéticos, pero todavía no tienen un test de ARN, ¿no? Ujú. Entonces, es algo que les puede interesar o les interesa incorporar en su cartera de productos. Y otra posibilidad es también una adquisición por parte de una empresa, una CRO, una empresa de servicios farmacéuticos, donde también pues lo mismo, ¿no? Es un test nuevo, es una forma que ellos no tienen y al final pues estas empresas también la forma que tienen de crecer es a través de adquisiciones. Sí, y somos conscientes de que en este sector han habido adquisiciones, algunas un poco salvajes últimamente, con lo cual, entendiendo que solo es una estimación, pero cuál es el valor por el que vosotros queréis vender Rexeus en un futuro? Mira, nosotros lo hemos estimado a través del EBITDA, ¿no? O sea, hay diferentes formas de estimarlo, pero como hemos hecho es un múltiplo de 10 por el EBITDA. Entonces, estimamos con un retorno de 13 veces el retorno de la inversión y una venta alrededor de los 65 millones de euros. Que se queda, es una estimación que está un poco por la banda baja porque está hecha en función de EBITDA, Ujú. pero o sea, es una estimación conservadora. Si lo hacemos a través de múltiplos de empresas similares, que claro, no hay exactamente lo mismo, Claro, pero de empresas, entonces los múltiplos serían mucho más elevados. entiendo. No, no son los 500 millones de tu última empresa, pero desde luego no está nada mal. Muy bien, pues entonces yo creo que lo podemos dejar aquí. Yo creo que ha sido una explicación muy interesante. Creo que mucha gente habrá aprendido cosas sobre lo que es el ARN y creo que para mí ha quedado claro una tecnología única que ha surgido de investigaciones de muchos años en uno de los mejores centros del mundo, un equipo con las ideas muy claras de cómo se llega al mercado y una propuesta que creo que además luego cuando ves cómo funciona el test, todo queda mucho más claro. Me parece una propuesta con un mercado extraordinario y seguro que os va a ir muy bien. Así que muchas gracias y suerte con la ronda. A vosotros, gracias.